7 de la mañana, 37 minutos. Pues, ¿qué se ha sabido de Ceiba desde el viernes, cuando pues el alcalde ya interpuso, no, más bien presentó un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal de Yopal? Sin embargo, al interior de toda la tramitología que tiene que ver este proceso, se dicen que no cuadran las cuentas. ¿Cómo es esto, Ricardo? Bueno, hay unas cuentas que no cuadran y hay cosas interesantes, Marta. Por ejemplo, usted mira el capítulo 3, el libro 3, en el cual se encuentran las conclusiones, y el punto 5. Estamos hablando de la Ceiba, consultoría, ¿no? De la consultoría. Sí. Y en la consultoría, el punto 5, que se refiere a alternativas, está cercenado, macheteado. Pero bueno, para que nos hable un poco más a fondo con respecto a las vicisitudes y a los interrogantes que se tienen con respecto a esta consultoría, tenemos en línea a Nelfrey Tarache Rodríguez, quien es economista y administrador público, especialista en finanzas públicas y profesional de presupuesto de Ceiba. Nelfrey, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Nelfrey, usted el sábado nos hablaba de varios puntos en los cuales no le convencía que la liquidación de Ceiba fuera viable. Sintetizando, ¿cuáles serían estos puntos? Pues yo tengo básicamente en términos generales 3 reparos. El primero es en torno a la finalidad del estudio. Ustedes recordarán que el fallo del tribunal ordenaba hacer un estudio donde se demostrara que comparativamente el municipio era más eficiente administrando los servicios directamente, cosa que el estudio no hizo y que el estudio no demostró. Por tanto el estudio está incompleto, solo se limitaron a analizar a Ceiba. Lo segundo, los costos del estudio, o sea, un poco más de 360 millones de pesos que se gastaron, habiendo tantas necesidades en las unidades de servicio que el mismo estudio reclama. O sea, el mismo estudio habla de que a la PBA le faltan recursos, que al alumbrado también, que el cementerio y el terminal, pero no hubo reparo para gastar 360 millones de pesos. Pero tercero, el tema de la inviabilidad, que me parece lo más interesante y que el estudio de manera contundente no logra demostrar. En términos generales, nosotros creemos que es imposible a nivel jurídico, a nivel técnico y a nivel financiero, que una empresa que maneja unidades de servicio monopólicas, en el sentido en que no tienen competencia. ¿Qué quiero decir con esto? El alumbrado público que prestamos nosotros solo lo puede prestar la empresa Ceiba, o lo puede prestar una sola empresa, o por lo menos eso es lo que está sucediendo ahora. Solo hay una planta de beneficio animal aquí en Yopal, solo hay un cementerio, aparte de los cementerios rurales, pero no constituyen competencia, y solo tenemos un terminal de transporte. En ese orden de ideas, es imposible que financieramente usted tenga una empresa que no tiene competencia en la ciudad, que no tiene competencia en el mercado y que sea inviable financieramente. Sí. Eso es lo que el estudio no demuestra. El estudio se limita a decir que porque Ceiba no puede hacer proyectos grandes de expansión de alumbrado, por ejemplo, no puede tener un terminal nuevo, no puede tener una planta de beneficio de 40.000 millones, entonces es inviable. Entonces esa, digamos, no es la forma de analizar la inviabilidad. Si ustedes revisan, incluso no tiene indicadores. ¿Dónde están los indicadores de inviabilidad? Yo creo que ese estudio, digamos, respetando a quienes lo hicieron y eso profesionalmente, pero sería una muy mala guía, una deficiente guía para mirar cómo se demuestra la inviabilidad de una empresa. Y como digo, básicamente esos son los 3 reparos, habiendo muchos más, por supuesto. Nelfrey, pero usted también planteaba que era imposible que una empresa monopólica se quebrara, salvo que ésta recibiera menos dinero que el que gasta. Y usted nos decía que salvo una unidad, todas las demás son autosostenibles y reciben más dinero del que realmente gastan. Bueno, por supuesto. Nosotros manejamos en su momento, porque ahora lo maneja el municipio, pero en su momento manejamos el terminal, el cementerio, la planta de beneficio y el alumbrado público. Solo solo hay una unidad de servicio, que llamémosle por ahora terminal del transporte, que es la única que no es capaz de generar los ingresos suficientes para sufragar sus gastos y sus costos. Los costos de la vigilancia, por ejemplo, de tener personal de aseo, de hacerle adecuaciones, mantenimiento, todo lo que se requiere, por lo menos lo mínimo que requiere el terminal, no se puede cubrir con lo que recauda, porque apenas solo se recaudan ingresos por arrendamientos que no superan los 3-4 millones de pesos mensuales. Sí. La vigilancia, por ejemplo, fácilmente usted, hablando de tener un servicio de vigilancia 24 horas, vale un poco más de 9 millones. Ese pequeño ejemplo nomás le da para ver que el terminal, o lo que denominamos terminal ahora, no es capaz de cubrir sus gastos. Entonces esa sí es una unidad
que es ineficiente por lo menos o inviable en esas condiciones. Las demás no, porque las demás, por ejemplo, en el caso de la planta de beneficio, pues la planta fácilmente puede cubrir todos sus costos de personal, los servicios públicos que se pagan, los mantenimientos, el suministro, los elementos de protección personal. Es decir, hemos llevado en esos 2 años de operación que tuvimos, 16 y 17, llevamos a esas unidades a ese punto de equilibrio donde podían cubrir fácilmente todos sus gastos y sus costos. El alumbrado público ni se diga, el alumbrado público genera un poco más de 700, alrededor de 700 millones de pesos mensuales, y hay que dejar claridad que es que son 700 millones, no son libres, o sea, hay que pagar por lo menos 350 millones de la energía que consume el sistema. O sea, eso es otra imprecisión, porque aquí se habla como si lo que se recaudara alumbrado se pudiera gastar libremente, y eso tampoco es cierto. Más de la mitad se queda en el consumo de energía. Y el cementerio igual, el cementerio ha mejorado su recaudo, y pues los gastos del cementerio, más allá de las adecuaciones que hay que hacerle, el mantenimiento y el personal que requiere para prestar el servicio, pues aún así puede cubrir sus costos y sus gastos sin ninguna dificultad. Nelfrey, pero el tema del terminal de transporte, no poder recolectar los recursos que tiene es por su misma imposibilidad de estar habilitado. Ese servicio, correcto, estando habilitado o funcionando de manera debida, con una capitalización, podría ser incluso la joya de la corona. Por supuesto, o sea, el terminal tiene un problema jurídico, porque tal y como está en este momento, no se puede recaudar más de ahí. Es más, si en algún momento se intentó cobrar bahías, por ejemplo, se intentó cobrar lo de alcoholimetría, pero eso al final pues se echó para atrás. Incluso se ha hecho un contrato para eso y al final el contrato se terminó liquidando, más allá de las razones por las cuales haya sido, pero era esa imposibilidad técnica y jurídica que tenía Ceiba para poder cobrar o para poder aumentar su recaudo. Tenemos unos problemas más graves todavía, digamos, la cartera que hay del terminal es siempre alta, además que los arrendamientos son bajos, o sea, ustedes revisen, son arrendamientos de 250.000, 300.000 pesos. Hay un poco de casetas que ustedes pueden identificar como informales que difícilmente pagan arrendamiento. Entonces las mismas condiciones del terminal no permiten, su misma estructura no permite recaudar más. Entonces esa sí es una unidad, incluso legalmente nunca debió haberse asignado a Ceiba. Debió haberse creado una empresa independiente que manejara directamente la operación, el mantenimiento y la administración del terminal. Ya hubiera sido mixta o privada como hubieran querido, pero ese sí fue un error en lo que a mí respecta haber dejado el terminal dentro de la estructura de Ceiba. Incluso se puede arreglar de la siguiente forma: Ceiba podría ser socio de una nueva empresa en la cual aporte la infraestructura o los terrenos o lo que esté del terminal, si es que esa área donde está aún se mantiene, aunque tengo entendido que no, pero el punto está en que ese sí es el único negocio que tiene el municipio que en este momento es inviable. Bueno, para la consultoría que entregaron estos especialistas y que se gastaron 360 millones de pesos, ¿ellos determinan que Ceiba se debe liquidar? El estudio no lo dice de manera expresa, digamos, expresa, pero lo sugiere en varios apartes, pero son inferencias y conjeturas que no tienen ningún grado de contundencia. O sea, por ejemplo, a nivel jurídico, señalan que en el eventual caso de que alguien interpusiera acciones de nulidad frente a los actos administrativos de que la crearon, podría verse expuesta a declararse nulos los actos administrativos y por eso su liquidación. Pero como digo, son conjeturas, o sea, ni siquiera las demandas que aún tiene han logrado tumbarla jurídicamente, porque incluso el mismo tribunal lo manifestó. O sea, los actos administrativos de creación de Ceiba gozan de toda legalidad y no se violó ninguna norma en su creación, y el mismo estudio lo reconoce, pero adicional a eso hace conjeturas sobre posibles y futuras demandas que podrían liquidarla. En lo financiero, se limitaron a demostrar que cuando se creó la empresa, los estudios proyectaban un mayor recaudo y mayores inversiones, y como eso no se logró, entonces la determinaron como inviable. Entonces me parece que eso no tiene ningún sentido, porque bueno, financieramente quizás sí se proyectó mal, pero así funcionan los presupuestos. El municipio modifica su presupuesto cada tanto, o porque hay mayor recaudo, o porque hay uno menor, o porque se reestructuran algunos gastos o ingresos, pero eso no quiere decir que sea inviable. Ahora, tercero, la inviabilidad la sugieren porque Ceiba no puede modernizar alumbrado rápidamente o porque no puede hacer las inversiones en la planta en el corto plazo. Pues ni las puede hacer Ceiba ni las puede hacer el municipio. Es decir, si fuera por eso, pues nadie podría hacerlas. Aquí lo que apunta el estudio, y el estudio usa los mismos términos del alcalde, es
que está, digamos, invitando a que el municipio tome la decisión de privatizar la planta de beneficio animal y semiprivatizar, llámenle como quieran, llámenle alianza público-privada, llámenle socio estratégico, pero la finalidad de esto es privatizar dos servicios, o todos los servicios. No hablaron del cementerio porque no sé, a nadie le interesó el negocio quizás, pero aquí el negocio es privatizar el terminal de transporte, privatizar o semiprivatizar el alumbrado público y privatizar la planta de beneficio animal. Eso es lo que hay detrás del estudio. Un estudio que pretende justificar entregarle a privados un bien que es 100% público, porque el estudio también, el estudio no logró demostrar qué fue lo que Ceiba le entregó a privados. Durante años se dijo, 2 años se dijo, 3 años se dijo que Ceiba había privatizado, que Ceiba había tercerizado. Nunca se hizo eso y el estudio tampoco lo indica. Tampoco se habló de corrupción, que fue otra de las grandes cosas que se dijo durante estos últimos 3 años. Incluso revisen, la palabra corrupción casi ni aparece en el estudio. Entonces, ahí, digamos, eso es lo que yo veo que está de fondo, y eso lo puedo ver yo y lo puede ver cualquiera. Hay una intención directa y clara y expresa de privatizar unos servicios públicos que están en manejo del municipio, que son de la ciudad, y lo que se quiere finalmente es privatizar los beneficios económicos y socializar los costos en todos los ciudadanos y los usuarios de la ciudad. Nelfrey, otro tema que usted planteaba es que en la medida en la que se escalaba la administración de nuevos servicios a Ceiba, pues hacía que la administración de los nuevos servicios fueran mucho más económicos y podrían dar un apalancamiento para que estos dineros que se estarían dando en las unidades, teniéndolas disgregadas, pudieran invertirse, estuvieran más destinadas a la inversión de infraestructura y el mejoramiento de los servicios, más no en el tema burocrático administrativo, como podría darse si se desgregan todas estas unidades. Sí, es un concepto básico de economía que consiste básicamente en la teoría de economías de escala y aglomeración. Es decir, tenemos varias unidades de servicio, unas que por supuesto son más eficientes que otras. Para nadie es un secreto que el alumbrado público fácilmente genera el 80% del ingreso en la empresa. Le seguiría la PBA más o menos con un 15% y las otras 2 unidades con un aporte muy muy pequeño, lo que digamos lo correspondiente a cementerio y terminal, que como digo es a la que menos ingresos genera. En la medida en que si tuviéramos un alcalde visionario, ¿sí? Un alcalde que tuviera visión de estructurar una empresa pública, yo lo que haría o lo que se haría normalmente es adicionar unidades, es decir, que pudiéramos manejar, como lo he propuesto de manera, solo de manera de ejemplo, que pudiéramos administrar la plaza de mercado, por ejemplo, que pudiéramos administrar el parque de la herradura y otros tantos negocios que tiene la ciudad, porque en esa medida los costos adicionales de funcionamiento serían mínimos y los recaudos de esas unidades irían directamente a sufragar gastos de inversión. O sea, en la medida en que agreguemos unidades adicionales, negocios adicionales a esa estructura denominada Ceiba, incluso independiente de cómo se llame, pero esa estructura económica, como es una EICE, pues los recursos que se recauden de esos servicios pues, se van a reinvertir y lo único que podemos esperar es que mejore la calidad de los servicios que se prestan. Digamos, esa es la filosofía de la empresa. Una cosa que sí debe quedar claro es que Ceiba como tal, en la práctica, es una empresa que administra el servicio de alumbrado público de la ciudad y de manera complementaria unas unidades que son menos eficientes. Ahora, aquí también se ha querido decir que las EICs son negocios, ¿sí? O sea, digamos, la filosofía del negocio tiene una finalidad que es generar utilidad, ¿sí? La utilidad distribuida entre privados. Las empresas de este tipo tienen una finalidad social. O sea, aquí no nos interesa generar ganancias, porque la ganancia implica aumentar, por lo pronto implicaría aumentar los costos de las tarifas. Estas empresas están diseñadas para prestar servicios públicos en condiciones sociales, que pudiéramos prestar servicios en condiciones de calidad sin que los usuarios se vean afectados. Un ejemplo, quisiéramos modernizar el alumbrado público. La forma de hacerlo es endeudando a la ciudad por lo menos en unos 15 años, o la otra es aumentando las tarifas, o incluso podemos hacer las dos al tiempo. Yo creo que la ciudadanía debe escoger qué es lo que quiere, una ciudad iluminada en 1 o 2 años, pero endeudada durante 20 o 30 años, porque eso es finalmente lo que está diciendo el estudio. Necesitamos un socio estratégico que invierta en la modernización del alumbrado, pero obviamente el socio va a querer ganar de ese negocio. Y esas utilidades que se va a llevar el privado son las que perdemos nosotros. Sí, señor, Nelfrey, quería ir para allá. Dentro del estudio, ya me contestó usted parte de la pregunta.
ahí deja entrever que lo que está diciendo es privatícese, ¿sí? Pero da claridad con qué sistemas, APP, con concesiones, advierte qué sistemas serían los mejores presuntamente para manejar estos activos. El estudio lo sugiere en algunos, digamos que el estudio no es tampoco claro en eso, pero sí sugiere, por ejemplo, una APP o un socio, que es básicamente lo mismo, digamos una empresa que aporte lo que falte de capital para modernizar. En el caso de la PBA sí es contundente porque dice que hay que privatizarla, incluso el alcalde lo manifestó el viernes. Y lo ha dicho tantas veces que pues ahora hay como 3, 4 socios más interesados en poner una planta privada. Es decir, vamos a salir de nuestro bien público y entregárselo completamente a un privado. En el caso del alumbrado público, pues lo que se ha leído del texto es que sea una empresa de economía mixta, o que se haga una APP, o que definitivamente hay un socio que invierta los recursos que en el corto plazo no tenemos para invertir. Y en el caso del terminal también se plantea una empresa de economía mixta, o en su defecto una empresa netamente privada operada por los transportadores, que normalmente es lo que pasa en el país. Nelfrey, hay algo bien interesante y que corresponde a las conclusiones que se dan de este estudio, y en el punto 5, que habrá problemáticas y alternativas a resolver en cada unidad de negocio, no tiene sino el título. O sea que la consultoría o la machetearon, o tenía una serie de alternativas que no les interesó, o por qué no está completo este punto de la consultoría. Bueno, ahí sí no sabría decirle porque pues, sí, digamos, pero es muy curioso, ¿no? Sí, claro, está dentro. Bueno, eso y tantas otras cosas. Por ejemplo, en el primer tomo se dedicaron a revisar resoluciones. Sí. Gastarse usted más de 200 páginas revisando resolución por resolución, eso no tiene ningún sentido práctico. ¿Qué tiene que ver cómo se redactan las resoluciones o cómo se estructura una resolución para determinar si una empresa es viable o no? Revisaron contrato por contrato y a cada una pues casi que era un copy-paste de lo que encontraban, porque las observaciones eran las mismas. Esas son tareas de la Contraloría, esas son tareas de la Procuraduría en su defecto, o en el peor de los casos es tarea de la Fiscalía, pero eso no determina la viabilidad de una empresa. O sea, es que el estudio, si ustedes revisan, simplemente extracten lo que debe determinar un estudio para mirar si es viable o no, y van a encontrar que a esas casi 1500 páginas que hay que resumirle, por lo menos dejarlas en unas 30. Nelfrey, le propongo que vamos a un corte comercial, unos minutos, y regresamos ya con usted para seguir hablando de lo que... 7 de la mañana, 58 minutos, regresamos con Nelfrey Tarache sobre este estudio o esta consultoría que se pagó por parte de la administración municipal para saber sobre Ceiba, si era conveniente o no liquidarla. Bueno, seguimos con la conversación amena que tenemos con Nelfrey respecto al tema de Ceiba. Hay un evento que me están preguntando mucho por redes. ¿Ceiba sí puede hacer el reemplazo de las luminarias de LED o es imposible que Ceiba con recursos propios lo haga? Por supuesto, mire, durante el 2016 y 17, que son los años en los que la empresa operó de manera normal, porque como bien saben, a partir a partir del año pasado, cuando inició la administración del municipio, pues ya fue la verdad técnicamente imposible. Incluso el presupuesto de Ceiba se lo llevaron, por decirlo así, y este año pues no tenemos presupuesto, entonces no podemos hacer nada. Pero durante el 2016 y 17 la ciudad es consciente de los avances en materia de alumbrado. Yo creo que la misma ciudadanía pudo haber observado con facilidad que vías de las ciudades principales que no estuvieron iluminadas durante décadas y durante años, incluso cuando estuvo concesionado el alumbrado, ahora sí lo estuvieron cuando Ceiba operó. Es decir, la carrera 29, la 40, la 30, la 29, o sea, hay una cantidad de vías, incluso los parques principales de la ciudad fueron iluminados durante la administración de Ceiba. Y eso es lo que a Ceiba no se le reconoció y no se le reconoce, y quizás fue parte de nuestra culpa no haber tenido la capacidad de socializarle a los ciudadanos los avances de la empresa en un periodo corto de tiempo. Claro, la modernización es costosa. El alumbrado público básicamente tiene, digamos, 3 frentes de trabajo. Uno, que es el mantenimiento de las bombillas que están instaladas. Otro, que podríamos denominar expansión, que es llevar alumbrado a los barrios periféricos o esos barrios nuevos que no tienen alumbrado público, incluso a nivel interno. Y otro que podríamos llamarle la línea de modernización, que consistiría en reemplazar las bombillas de sodio, la tecnología obsoleta por tecnología nueva. Entonces, pues son 3 frentes bien complejos,
y pues tampoco es que el negocio sea tan bueno como parece, o sea, digamos hay solvencia, pues como digo el recaudo son alrededor de unos 700 millones mensuales, pero hay que tener en cuenta que de esos recursos 350 millones en promedio se van para el costo de la energía, es decir que al final nos quedan 250 millones, con eso que son 250 millones mensuales, pues con eso se ha logrado el mantenimiento, se logró en su momento garantizar el mantenimiento y haber aumentado el número de bombillas prendidas durante la noche. La modernización es un proceso obviamente más dispendioso, pero bueno, parte de la modernización la hacen los urbanizadores y buena parte de la modernización que ha habido aquí en Yopal pues la hizo la gobernación con recursos de los OCAP. Ustedes han revisado varios proyectos que se han hecho acá con recursos del departamento. Entonces, lo que usted va a decir, Ceiba por supuesto lo puede seguir haciendo. Ahora, la pregunta es de dónde salen los recursos. Entonces usted tiene dos opciones. Una, buscar un socio estratégico. Eso, digamos, en lenguaje común se llama privatizar. ¿Sí? Hay que privatizar las actividades porque, como digo, el socio va a querer ganar algo, ¿no? Usted no va a meter 30.000 o 40.000 millones de pesos para que se los devuelvan tal y cual los entregó. Entonces, finalmente, y ningún socio va a poner toda esa plata para dejársela al municipio para que la administre. No, él vendrá a administrar y de ahí recuperará su inversión. Nelfrey, y eso nos va a costar mucho. Otra cosa que vale la pena comentarle a las personas que la modernización por tecnología LED no implica solamente cambiar la lámpara, implica hacer la modificación de los perfiles porque los niveles de iluminación de los LEDs es totalmente diferente a los sistemas convencionales de presión, de sodio, de mercurio o metahalide. Nos hace un comentario aquí el doctor Álvaro Hernán Puente Suárez, dice, el municipio se trasladó más de 8.000 millones de pesos que no hacen parte de los 2 años de operación de Ceiba. Querrá decir en el momento en el que se, no sé a qué se refiere, ¿puede dilucidar respecto a eso, Efrey? Mire, yo no voy a decir que es una mentira porque sería ofensivo, grosero, pero sí voy a decir que es una imprecisión. Trasladar recursos así en el estricto, así tal cual lo plantea, es como si el municipio hubiera cogido 8.000 millones de pesos y se lo hubiera entregado a Ceiba, así por así. Lo que pasó fue que en el 2017 el municipio suscribió convenios con Ceiba, convenios que, como bien lo dije en otra ocasión, son modalidades de contrato, son modalidades de esfuerzos administrativos para ejecutar proyectos, convenios que hace la alcaldía con el acueducto o con otras entidades, convenios que hace la gobernación con muchas entidades públicas y privadas para ejecutar proyectos. Eso fue lo que pasó en el 2017, 2 convenios, uno por 1.800 millones y otro por un poco más de 6.500 millones de pesos. Al final, haciendo cuentas, son un poco más de 8.300 millones. A esos 8.000 millones es los que hace referencia, supongo yo, porque eso fue el único recurso que la alcaldía nos transfirió en 2017. Nunca la alcaldía nos ha transferido algo más que no tenga que ver con recaudos de alumbrado o recursos de las rentas de las unidades de servicio. Es decir, incluso de esos 8.300 millones más o menos que yo calculo, alrededor de 3.000, tengo entendido, eran de ICLD, lo demás eran recursos de recaudo de alumbrado público de vigencias anteriores, es decir, recaudos que digamos, de personas que no habían pagado y que van pagando a medida del tiempo y que recursos que se fueron acumulando en la alcaldía y que con la existencia de la empresa, pues ya el ejecutor natural de esos recursos tenía que ser Ceiba. Sí. Pero pues no ha sido nada más, o sea son 8.000 millones exactamente, pero más de 5.000 eran recursos de alumbrado público. Perdón, quiere decir que esa plata no se podía ejecutar en absolutamente nada diferente a alumbrado público. No, por supuesto, mire, eso es una forma muy fácil de demostrar, sería pedirle al señor Puentes una copia de los CDPs, donde el CDP le va a decir exactamente cuáles son los rubros presupuestales que se afectaron. Cuando el señor Puentes tenga eso, incluso voy a tomarme la tarea de darle el dato exacto ahora más tarde, ahí ustedes van a poder ver exactamente qué recursos eran de alumbrado y cuáles eran de ICLD. Y ya creo que con eso habremos subsanado esa pregunta que se ha hecho y ese comentario que se ha hecho siempre de que casi que desfinanciamos al municipio con esos recursos. Bueno, señor Tarache, ¿en qué fue lo que se equivocó la empresa industrial y comercial Ceiba? Pues que revisemos y que hubo mérito para que el Tribunal Administrativo conminara a la Administración Municipal de hacer este estudio y mirar si el negocio sí es leonino. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde hubo ese malentendido? Hay varios errores, por supuesto, en su creación. ¿Sí? Errores que se cometen, pues no sé si de manera premeditada o por inexperiencia o lo que haya sido,
pero eran errores fácilmente subsanables. Hay unos más, me parece que más digamos, más drásticos que otros. El hecho de haber determinado que el gerente era de periodo fijo, pues es una violación al artículo 91 de la ley 489, eso era claritico. Incluso violaba la Constitución en lo que tiene que ver con las facultades del alcalde, pero eso era subsanable. Eso era pasar un proyecto de acuerdo que cualquiera lo hubiera podido aprobar, pues como digo, eso era una clara y expresa violación a la ley y a la Constitución. Otras, otras falencias. Sí. En la organización de la junta directiva, dejaron 6 miembros cuando una junta debe ser en número impar, y dejaron muy pocos miembros de la administración cuando normalmente eso es lo que pasa en una junta directiva de una empresa, la mayoría son miembros de la alcaldía, como ya se organizó. Pero si miremos en la práctica, todas esas imprecisiones o errores que se cometieron en la creación ya fueron subsanados. La mayoría ya fueron subsanados. ¿Qué otros errores fue? Bueno, ya van 2, la situación del gerente y su nombramiento, y también el manejo que se dio con la junta directiva. ¿Qué otras imprecisiones? Correcto. Un tercer error, haber colocado el terminal de transporte dentro de la estructura económica de Ceiba. Jurídicamente era imposible, porque hay unas normas que señalan explícitamente que el terminal se debe operar por empresas independientes, por personas jurídicas y personas jurídicas independientes. Es decir, nunca debió haber hecho parte de la estructura económica de Ceiba. Ese es un error también. Y ese error jurídico, pues también imposibilita las posibilidades también imposibilita opciones para mejorar el terminal, porque no puede recaudar más allá de lo que está recaudando, arrendamientos únicamente, no puede cobrar plataforma, no puede cobrar colimetría, y no puede cobrar, digamos, recursos adicionales, porque, digamos, legalmente sería imposible. Se vuelve una carga para Ceiba. Es un tercer error. Claro, la verdad es que es una carga. La verdad es una carga. Incluso, por eso les digo, el cementerio comunidad de negocio es más viable. Que uno pensaría que no, pues, pero esa es la realidad de la empresa. Bueno, vamos con los errores. Listo. Vincular al terminal de transporte como una unidad de negocio. ¿Qué otro error? Los otros errores han sido en temas de contratación. Recién empezó la empresa, había una duda que no se logró resolver con mucha solvencia, y era cuál era la modalidad idónea para contratar. Porque la ley 489 dice que estas empresas, que las empresas industriales y comerciales, cuando compiten en el mercado, deben usar digamos, la modalidad de contratación de derecho privado, porque digamos hay competencia, y pues lo que se requiere es que haya efectividad, eficiencia en las ejecuciones y digamos en los contratos. Pero cuando no hay competencia, pues debe ajustarse al Estatuto General de Contratación. Incluso, pues permite que hayan estatutos internos de contratación, pero, digamos, hubo varias imprecisiones. Eso llevó, por ejemplo, a que en su momento no se publicaran los documentos al SECOP, porque algunas personas, algunos jurídicos y gerentes pensaron que era por derecho privado y no publicaron. Pero, como digo, todo ese tipo de errores, con las auditorías que luego hizo la Contraloría, pues se fueron subsanando. Digamos que básicamente ha sido como los mayores desaciertos que ha tenido la empresa. Estos errores dan la percepción que quienes gerenciaron y tuvieron la oportunidad de direccionar la empresa tenían sus intereses propios, que fue a propósito, dirían ustedes los especialistas, con dolo, con intención de dejarlos ahí. Pues sería interesante poder demostrar eso, porque hasta la fecha, más allá de las conjeturas que se han podido sacar, pues la Contraloría únicamente en el 2016 encontró, de la vigencia 2016 solo encontró un hallazgo por sobrecostos, y otros hallazgos menores a nivel administrativo. ¿En qué área fue esos sobrecostos? En el área de alumbrado público, digamos un contrato que se compraron unos suministros y después se volvió a hacer otro contrato, y se determinó que había un sobrecosto, pero hasta donde sé los técnicos de la empresa dieron las explicaciones del caso por la variación de los precios en el mercado. Digamos que eso es lo único que yo conozco de hallazgos a nivel fiscal. Durante el 2017, pues digamos el año pasado no nos hicieron auditoría, así que no tenemos certeza de que hubieran habido malos manejos a nivel financiero. Y pues este año pues no se ha hecho absolutamente nada. De igual denuncias han habido denuncias, hay varias denuncias sobre la contratación, y nosotros como empleados confiamos de que eso se pueda determinar y se pueda esclarecer, porque ustedes han sido testigos de la cantidad de señalamientos de corrupción que se han hecho frente a la empresa. Pero en un derecho de petición que le pasamos a la alcaldía, le solicitamos que informara a qué personas o a qué gerentes habían denunciado penalmente, y la verdad es que no han denunciado a nadie.
O sea que... O sea, de Ceiba se habló de corrupción, pero en este momento no hay nadie en la cárcel, primero. Corrupción sin Segundo, corruptos. no hay nadie investigado. Y tercero, a nadie han señalado directamente. Dicen, Ceiba es una empresa corrupta. Y decirles que las empresas como tal no son corruptas, quizás los gerentes o los determinadores del gasto. Los empleados no, porque nosotros no tenemos nada que ver en el manejo, digamos, directo de los recursos de la empresa. Pero no en este momento no hay ninguna denuncia penal. Porque cuando usted habla de corrupción es porque están robando la plata, ¿no? Pero en este momento no hay ninguna denuncia penal contra ninguno de los más de 8 gerentes que han habido en la empresa. Sí. Delfrey, otro tema que pregunto aquí don Álvaro Puentes, que está bastante acuicioso por Facebook, lo invitamos a que nos llame y que participe en el debate. Dice que es importante que diga cuántas luminarias cambió Ceiba con recursos propios. Pues sí, porque 250 millones de pesos fueron 2 años, es como ¿cuántos milloncitos ahí por encima? ¿Como 6.000 millones? Como 6.000 millones de pesos al... No, 3.000 millones al año. Por eso, sí, son dos. Digamos que eso está, digamos que eso es fácil de informar, quizás la cifra no la tenga aquí a la mano, pero digamos que no habría mayor problema en que nosotros pudiéramos a través de las unidades correspondientes entregar esos datos. Digamos, esos datos están, porque digamos la contratación, a través de la contratación es que se logra hacer ese mantenimiento y esa reposición de bombillas. Y por supuesto que eso se ha hecho y esos datos los tenemos y los podemos entregar fácilmente. Incluso creería que la consultoría también debió haberlos pedido. Sí, Nelfrey, otra pregunta de don Álvaro Hernán Puentes Suárez. Ceiba está creada para construir empresas de segundo nivel a las cuales les debían entregar los servicios públicos. Lo dice el acuerdo y el documento de estudio que soportó su creación. Mire lo más... Muy bien, lea, usted dijo en un punto que me parecía algo hasta jocoso, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando se creó la empresa, a través del acuerdo 016 y el decreto 341, se estableció que Ceiba podía hacer... digamos que buscara la forma de hacer negocios para hacer más viables las unidades. Básicamente crear empresas de segundo nivel para operar de manera mixta, incluso en el caso que fuera necesario operar los servicios. Y eso se satanizó tanto que recuerden que esa fue parte de la acción de la acción popular. Y una de las medidas cautelares fue precisamente suspender ese artículo. Es decir, ese artículo le permitía a Ceiba en sus primeros 3 meses de operación crear empresas o modalidades de negocio adicionales, APPs, concesiones, arrendamientos, cualquier otra modalidad que le permitiera operar más fácil. Eso que se condenó es exactamente lo que le está diciendo el estudio ahora. ¿Qué es lo que está diciendo el estudio? Que privaticen la PBA, que hagan una empresa mixta de alumbrado y que hagan una empresa mixta del terminal. O sea, eso mismo de lo que se están quejando que se quejaron en su momento de Ceiba es lo mismo que va a pasar ahora y es lo mismo que está diciendo el estudio. Ahora, nada de eso se pudo hacer porque recuerden que la medida cautelar suspendió la empresa el 8 de febrero, más o menos el 8 o 9 de febrero del 2015. Gracias a eso duramos un poco más de un mes y una semana suspendidos, perdimos más de 100 millones de pesos en la PBA, que tampoco nunca habló de eso, gracias a la acción popular. Pero la empresa nunca en ninguno de sus 2 años de operación que tuvo, digamos en condiciones normales, entregó alguna unidad a algún tercero, a algún privado. Pero mira Lo que pasa es que aquí confunden la contratación con tercerizar. Es como si entonces yo contrato a alguien para que haga aseo y entonces estoy diciendo que estoy tercerizando el servicio de aseo. O sea, me parece que es un problema, digamos, una definición de conceptos muy pobre. Porque efectivamente Ceiba tiene que contratar el mantenimiento. Y en su momento tenía que contratar camionetas para los transportes, tenía que contratar cuadrillas, contratar suministros, contratar el mantenimiento, pero eso no quiere decir que usted esté tercerizando. Tercerizar es entregarle a un privado para que maneje, y ya. Pero hubo eso intención, nunca pasó. Pero hubo intención en toda la historia de lo que se ha suscitado en Ceiba, hubo intención de tercerizar alguno de estos activos. Habría que... Vuelvo al mismo punto, ¿cuál es el concepto que tenemos de tercerizar? Entregarle a un privado para que sea el que administre y se deja un porcentaje mínimo para ustedes como primarios. No, eso nunca pasó, nunca hubo un intento de tercerizar, o sea, de privatizar tal cual tú lo estás diciendo. Lo que se han hecho en Ceiba son contratos de mantenimiento, si hablando de alumbrado público se trata. Cuando arrancó Ceiba, porque conozco bien la historia, nosotros contratábamos, la empresa contrataba el transporte, hablando únicamente de alumbrado, por ejemplo, contrataba unas camionetas para que transportara el personal,
contrataba unas cuadrillas por aparte, es decir, a través del contrato de prestación de servicio contrataba técnicos y digamos auxiliares para el tema del alumbrado, para el mantenimiento. Contrataba por aparte los materiales y los suministros y contrataba por aparte una grúa canasta y básicamente teníamos, por ejemplo, esos 4 contratos independientes. Se determinó que era, digamos, técnicamente ineficiente hacer contratos por separado y que lo más eficiente para maximizar los recursos y minimizar los costos era hacer un solo contrato. Entonces, a partir de finales de 2016 e incluso en el 2017 se hizo un contrato global en el que se le contrataba una sola persona jurídica para que hiciera el mantenimiento. Pero fíjense que es que contratar el mantenimiento no implica tercerizar, simplemente la empresa le contrata a un operador para que haga el mantenimiento y la empresa tiene muchas más facilidades de hacerle seguimiento y el riesgo se comparte. Ahí no hay, ahí simplemente usted paga por el número de bombillas que se reparen. Digamos, hay un valor estimado para las bombillas dependiendo de las especificaciones técnicas y usted paga el valor del mantenimiento. Pero eso no implica en ningún caso la tercerización. El riesgo era compartido y el porcentaje general de ganancias era solamente para Ceiba, no para un privado. No, es que no sé a qué ganancias hace referencia. La empresa no genera utilidades. O sea, la empresa bueno, que le queda a uno 250 millones de pesos mensuales por la prestación de un servicio, no sé cómo lo podría llamar a usted en ese sentido, pero eso es, bueno, un superávit, ¿cómo lo podría usted como economista presentar? No, el recaudo de la venta, el recaudo, correcto, el recaudo, pero no es utilidad, es que la utilidad se distribuye entre los socios, pero aquí no hay socios. Aquí no hay ningún socio privado, quizás los intentaron haber, pero digamos, nunca ha habido uno. Nelfrey, usted acaba de tocar otro tema bien interesante. Para todo el mundo, incluso profesionales con especialización, Ceiba era un negocio privado del exalcalde y el gerente, ¿eso es cierto? Esa es otra buena mentira. Sí, creo que la más grande de todas. Las EICs por naturaleza jurídica son públicas, 100% públicas. Si aquí en los estatutos hubiera la posibilidad de ser accionista, pues incluso habría la posibilidad de que hubiera algún socio privado, pero no existe esa posibilidad. Tipo Enerca. Ahora, tipo Enerca, correcto, en Enerca, y creo que los socios de Enerca son mínimos, sí, creo que 1%. Son muy pocos. Correcto, el 1%. Esa sí es una empresa que tiene participación privada. Ceiba no la tiene, nunca la ha tenido y esperamos que nunca la tenga porque nosotros somos de la tesis de que la empresa se mantenga 100% pública. Ahora, que hayan personas o contratistas que se hayan beneficiado económicamente de la empresa, pues por supuesto, porque para eso se contrata. La gente que contrata con el Estado pretende ganar. ¿Qué es lo que se espera? Pues que ganen lo razonable, que ganen lo lógico y que no haya una desviación, por supuesto, de recursos o un enriquecimiento a favor de un tercero. Pero como digo, esa es competencia de la Contraloría determinar si en esos contratos que suscribió Ceiba, pues se perdió el recurso público. Bueno, ¿sí? Por cuestión de tiempo, ¿qué viene ahora? Porque ya en este momento se presenta el proyecto de acuerdo, el alcalde pues ha hecho una gran exposición ante medios de comunicación de las implicaciones y de las posibles decisiones que se van a tomar. Usted claramente dice, este estudio de consultoría está viciado, no es claro, y termina proponiendo lo que anteriormente se estaba juzgando, que se iban a privatizar las cosas. Ahora, ¿qué viene por parte de ustedes que son expertos en la materia, además de eso trabajadores de Ceiba y que tienen la oportunidad de dar a conocer esto a la opinión pública? Pues nosotros vamos a hacer esta argumentación que estamos por lo menos adelantando a través de estos medios, ¿sí? Pues esperamos tener la posibilidad, si así lo dispone la administración, de poder participar en el consejo y en los espacios que haya que dar, porque digamos nuestro debate es técnico. La verdad no somos políticos y no nos interesa el debate político como tal. Nos interesa es demostrar que la empresa nunca ha sido inviable, que la empresa que si la empresa ha funcionado, digamos, mal, ha sido por problemas de administración. Pero pues es como todo negocio, si un negocio lo manejan mal, pues se quiebra. Este es un negocio que está, digamos, condenado al éxito porque no tiene competencia. Este es un muy buen negocio para la ciudad. Venga, pero si usted lo maneja mal, pues no hay nada que hacer. Eso nos pasó el año pasado. Nelfrey, es muy simpático entender de que el negocio es malo para el Estado,
pero hay una rapiña de privados para ganarse solamente, entre comillas, el 25%. ¿Cómo se explica eso? Ustedes no son rentables. Porque está condenado al éxito, señor. Esta es una empresa que está condenada a ser exitosa. Sí, pero como digo, es que eso es lo que en Colombia, eso es una historia más larga de la privatización en Colombia. Aquí en el Estado colombiano hay suficiente ilustración para demostrar que las empresas rentables del país las quiebran y luego las venden y las compran los mismos que las quiebran. Sí, señor. Sí. O sea, digamos, no hay que ser muy aventajado y muy docto en historia para entender que esa es la finalidad del estudio. Aquí está diciendo que hay negocios malísimos para la ciudad, pero buenísimos con privados. Nerfrey, en conclusión, Ceiba, lo que se piensa hacer en la consultoría es lo mismo que se planteó desde el principio y con lo que impetró el señor alcalde, la acción popular, en la que decía que no se debía desmembrar o que se iban a utilizar estas empresas de segundo piso. La consultoría te estaría diciendo lo mismo, contradiciendo lo que inicialmente el señor alcalde, cuando impetró su acción popular, planteaba. O sea, yo creo que al final vamos a terminar usando el mismo argumento, que vamos a interponer una acción popular para frenar la privatización de los servicios públicos. Sí. También voy a conseguir una copia de esa primera acción popular, porque finalmente lo que va a pasar es eso. Se quiere privatizar la planta de beneficios, se quiere privatizar el cementerio y se quiere privatizar el alumbrado. Sí. Digamos que es un debate más político, pero nos parece que esa es la conclusión del estudio. ¿Cómo está la situación en el Consejo Municipal? Ustedes que han podido en este momento sopesar esa información allí. Pues nosotros confiamos que el Consejo dedique un tiempo razonable a revisar el estudio y pues piensen más que todo en la ciudad. La ciudad no puede privarse del derecho de tener una empresa pública. O sea, no podemos, es más, no hemos hecho el más mínimo esfuerzo por fortalecer la empresa. Si aquí hubiéramos agotado todos los recursos y todas las instancias, es decir, si hubiéramos pasado proyectos a LOCAP y hubiéramos pasado proyectos al ministerio para subsanar las deficiencias en inversión que hay, pues yo iría listo. O sea, ya agotamos todos los esfuerzos posibles para salvar la empresa, pero todos los esfuerzos han sido para liquidarla. Bueno, o sea, no ha habido un solo alcalde que la quiera salvar. Me asalta una duda. Usted es especialista en administración pública, ¿cierto? Y ya nos hizo un recuento de los errores, las fallas, los problemas jurídicos que se presentaron. ¿Quedan algunos ahí? Pues seguramente, digamos, no soy experto ya en temas jurídicos, pero insisto, todo, el derecho se hace como se deshace. Se deshace como se hace, perdón. Y lo que, digamos, es algo que le he aprendido a los abogados que conozco, es que todo eso es subsanable. Todo eso se puede reparar. Mire, el gran problema es el costo que se genera para la parte pública, ¿no? No, pero mira, es que el vicio de Ceiba, ¿cuál es? Que cuando se creó la empresa, le dieron un plazo al municipio para que transfiriera los bienes a Ceiba. Ajá. Se venció el plazo y después ya no había opción. ¿Qué debió haberse hecho? Es la pregunta. Pues pedirle al Consejo que ampliara ese plazo. Pero el tribunal, en su saber y entender, se le ocurrió que era mejor hacer un estudio para determinar si era viable o no, que como digo, no, a mí no me parece que eso tenga sentido. Última pregunta por este lado. Nerfrey, es que hay ciudadanos que en este momento me están preguntando acá, el proyecto de acuerdo en su momento, ¿quién lo firmó? El proyecto de acuerdo, seguramente el Consejo, o sea, estamos hablando del acuerdo del 2015. Sí, me dicen la creación del Consejo, bueno, parece que no hace memoria de cuáles fueron esos concejales o quién estaba en la directiva en ese momento. Hay algunos que están vigentes todavía, me imagino, pero incluso hay demandas contra los concejales que la crearon, pero como digo, el Tribunal Administrativo reiteró varias veces que la empresa no tenía ningún vicio de legalidad, que el único problema que tenía Ceiba, ¿sí? Era que estaba administrando bienes sobre los cuales no tenía ningún título de propiedad. ¿Qué era lo que había que hacer? Pues entregarle los bienes. Nerfrey, haciendo un símil para que la gente nos entienda y hacerlo como plastilina. Ceiba es una gran torta jugosa, apetitosa, que está destinada al éxito, y esta administración lo que quiere es partirla por pedacitos y entregársela a los privados. Sí, me parece que esa es una muy buena forma de mostrar la situación. O sea, no existe posibilidad de que usted, manejando negocios que no tienen competencia, es decir, usted tiene la única panadería de la ciudad, no tiene competencia, usted vende el pan, claro, no tiene pues para comprar la maquinaria de última tecnología, pero usted es el único panadero de la ciudad y no tiene competencia, entonces alguien
se le ocurre que no es buen negocio por eso y es mejor entregarse a la otra persona. Eso es lo que va a pasar con la ciudad. Bueno, entonces, hay otro oyente. Pues, es una decisión que debe tomar la ciudad. Oiga, están las redes a reventar. ¿Quién sancionó este proyecto de acuerdo? Ya este acuerdo, mejor dicho, porque cuando sale el Consejo ya es un acuerdo. ¿Quién sanciona ese acuerdo? Ese alcalde que creó entonces en su momento Ceiba. Tengo entendido que el que sancionó el acuerdo fue el señor Jorge García Lizarazo, siendo alcalde en 2015. Pues porque nadie más pudo haberlo sancionado, o sea, tuvo que haber sido él, porque ya luego en el 2016 llegó el señor Torres, sí. Pues no creo que él haya sido quien sancionara el acuerdo. Señores, bueno, le damos las gracias a usted por estar en Contacto Noticias. Él es Ener Freddy Tarache, especialista en la administración pública, un profesional que estaba trabajando para la empresa industrial y comercial de Ceiba, sí señor, y que en este momento pues presenta la otra cara de esta situación. Dice lo malo, lo bueno y lo feo que tiene Ceiba, pero también lo necesario que es, porque explica, es una empresa que está condenada al éxito debido a que ninguno de los negocios aquí, de las unidades económicas de las cuales se está hablando, tiene competencia en el mercado. Bueno, Marta, está muy activo don Álvaro Puentes. Él es el padre del señor alcalde y pues lo hemos inventado públicamente a que nos contribuya en el debate. Esto enriquece, esto hace que sea mucho más grande la manera para tomar las posiciones, y como él conoce como nadie la consultoría, parece que ya se leyó todas las 2000 páginas y las conoce al de ello, pues los invitamos para que a través de este medio, pues si se puede, si no hay ninguna otra fuente oficial de la alcaldía, pues que contribuya al debate y miremos entre todos que esa gran torta estatal, 100% del Estado, no sea partida por pedacitos y entregada a los particulares. Hay que decirlo, ¿no? Y lo explicaba el funcionario de Ceiba. Inició con sus problemas legales, técnicos, jurídicos y operativos, que se subsanaron y que se interpuso esta acción popular, y que en este momento pues el proceso lamentablemente pareciera que estarían haciendo la misma jugada esta administración que la anterior, cuando se justificaban en que debían privatizar, pues parece que van por el mismo camino, al menos eso es lo que parece. Esperemos que no sea así. 8 de la mañana, 27 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias también.